Continuamos con nuestras Biblias, por favor. Vamos a Daniel capítulo 2, del 24 al 49. Y vamos a estar hablando primero acerca de la audiencia personal de Daniel con el rey. Luego la descripción exacta de Daniel del sueño de Nabucodonosor. Después vamos a estar hablando acerca de la interpretación exacta de Daniel del sueño de Nabucodonosor. Luego un reino que jamás será destruido, hablando del reino de Cristo. Luego Daniel es promovido. Y ahí terminamos, ¿no? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que nos ayude aprendiendo de su palabra. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, gracias, porque finalmente los reinos de este mundo van a pasar a ser los reinos de nuestro Dios y Cristo. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a entender bien la profecía bíblica, para que estemos nosotros, para que adquiramos conocimiento, para que de esa manera nosotros seamos sabios en nuestra manera de pensar en cuanto a Israel, Señor, y en cuanto también a la iglesia, Señor. Dos programas diferentes, de los cuales requieren del mismo Salvador, Señor, pero sabemos muy bien que si Israel ha sido excluida por un tiempo, marginada, sabemos que su restauración va a ser grande, Señor. Gracias, Padre, por incluirnos dentro del programa de Dios, Señor, dentro de tu programa. Y gracias, Señor, porque si la exclusión de Israel vino a ser la bendición de los gentiles, ¿cuánto más será la inclusión nuevamente de Israel, Señor, pero vida entre los muertos? Te pido, Padre, que tú nos hables con tu palabra, ayúdanos a entender el significado de la interpretación del sueño de Nabucodonosor por medio del profeta Daniel. En Cristo Jesús. Amén. Daniel 2, del 24 al 30. Vamos a empezar con la primera parte, entonces. En este caso va a ser la audiencia personal de Daniel con el rey. Y vamos a leer allí, por favor, hermanos, si me puede leer del versículo 24 al 30. Después de esto fue Daniel a Aroc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Aroc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Beltsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revelaba los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino porque se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces aquí vemos pues en Daniel 2, del 24 al 30, la audiencia personal de Daniel con el rey para interpretar el sueño. Y vemos en Daniel 2:24 que nos dice la palabra de Dios, allí en ese versículo, nos dice claramente: después de esto fue Daniel a Aroc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo te mostraré la interpretación. Imagínense la responsabilidad que estaba Daniel en este momento, ¿verdad? Y Daniel estaba seguro que el Señor le había dado la interpretación, como se había visto anteriormente. Y vamos entonces cómo ver Daniel entonces sigue el protocolo. Dice allí que Daniel siguió el protocolo correcto al pedir a Aroc, el verdugo, que le asegurara una audiencia con el rey. Él respetaba los órdenes o las autoridades que estaban sobre él. En Daniel 2:25 vemos que Aroc tomó crédito por encontrar a Daniel diciendo:
he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Daniel 2:26, por favor. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Imagínense la pregunta, ¿no? ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? A pesar de su juventud, Daniel habló valientemente al más poderoso potentado sobre la tierra en ese momento. Esto requirió gran confianza en Dios. 1 Timoteo 4:12, por favor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Fe y pureza, ¿verdad? Así lo mismo debemos de ser nosotros, ¿verdad? El mismo Señor le dijo a sus apóstoles que ellos iban a ser llevados ante reyes y gobernantes, pero que Dios les pondría en su boca qué decir. No debemos de temer a las personas con que nosotros debemos de dirigirnos. Vemos en Daniel 2, del 27 al 28, por favor. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces, claramente, va con toda confianza. Y Daniel le dice al rey que básicamente no hay ningún otro sino el Dios del cielo quien puede revelar cuál era el sueño y cuál era su significado. Este sueño tenía que ver con lo que ocurriría en los postreros días o los días restantes del dominio humano sobre la tierra, especialmente con respecto a la dominación gentil de Israel. Acordémonos que la dominación gentil empezó entonces con el cautiverio babilónico, y va a terminar entonces con la segunda venida de Cristo. Daniel 2:27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo pueden revelar al rey. Con esta afirmación, Daniel tanto criticó como protegió a los hombres sabios. Vemos muy claramente que él sabía muy bien que solo el Dios verdadero le iba a dar el correcto sueño y la interpretación. Él los criticó mostrando el fracaso del sistema religioso babilónico, el cual era incapaz de conocer o revelar el sueño. Sí, él sabía muy bien eso. Lo mismo hoy en día. Nosotros sabemos muy bien que nosotros tenemos la profecía bíblica más segura de la cual nos podemos asir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda la profecía bíblica no fue dada de interpretación privada, sino que los hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu Santo. Y tenemos la palabra completa aquí. Mientras tanto, las otras religiones del mundo no tienen la profecía como la tenemos nosotros. Él les protegió señalando sabiamente que solo el Dios del cielo, alguien a quien ellos no conocían ni adoraban, podía revelar misterios. Daniel 2:28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel dijo que fue el Dios vivo y verdadero quien había revelado deliberadamente el futuro del gobierno humano al rey. Entonces, ahí vemos muy bien que Daniel sabía muy bien que el Dios del cielo, siempre dejando el nombre del Señor por alto, le iba a revelar el sueño. Desde la perspectiva de Daniel, esto fue desde el 605 a.C. hasta la segunda venida de Cristo. Así es como lo veía. Todos esos eventos lo veía él como ¿qué? Futuro. Nosotros ahora lo vemos solamente la parte del último ¿qué? De las 70 semanas de Daniel, la última semana de Daniel como futuro. Daniel no menciona la edad de la iglesia porque eso era un misterio para los profetas del Antiguo Testamento. Pablo se lo reveló esto como un misterio en el Nuevo Testamento. Un misterio quiere decir algo no revelado antes. Tanto la edad de la iglesia como el rapto era un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Al explicar el sueño al rey, Daniel continuamente dio el crédito ¿a quién? A Dios. Daniel 2:29.
estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. No hay dudas de que Nabucodonosor estaba sorprendido de que Daniel supiera lo que él había estado pensando en el momento de su sueño. Eso era lo más difícil, era saber qué es lo que él había soñado. Imagínense cómo se habría puesto él cuando Daniel le dice exactamente lo que había soñado. Tremendo, ¿verdad? Daniel 2:30, por favor. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces vemos la humildad de Daniel al reconocer que es Dios en que le ha dado el sueño y fuera eso la interpretación del sueño. Es importante ver la humildad de Daniel. Él no quería que Nabucodonosor lo exaltara personalmente. Él quería asegurarse de que el rey entendiera quién merecía la gloria. Daniel 2:30a. Daniel no se consideraba superior a nadie. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Daniel sabía que él no era más sabio que ninguna otra persona en la tierra. 1 Corintios 4, del 6 al 7. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces vemos muy claramente que nosotros debemos de sobreedificar sobre el conocimiento de Cristo. Nadie puede remover ese fundamento, ¿verdad? Que es Cristo. Debemos de crecer en sabiduría, no en conocimiento humano, sino en sabiduría de Dios. Y eso es lo que pasaba entonces, ¿con quién? Con Daniel. Esta sabiduría se le había dado a Dios. Y Dios da sabiduría y da conocimiento a las personas que le buscan a Él, a los creyentes. Daniel 2:30b. Y dice allí la palabra: sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Sabemos muy bien que va a ser a través de esta interpretación que le va a dar del sueño y la interpretación que el rey se va a dar cuenta de la condición de su corazón respecto al Dios de ¿quién? Al Dios de Daniel. Todo esto iba a traer, a través del testimonio de Daniel, iba a traer que la gloria a Dios, iba a traer convicción a este rey de quién era el Dios verdadero. Lo mismo en nuestra vida, de traer convicción al mundo incrédulo. ¿Convicción de qué? De que el Espíritu Santo está trabajando a través de nosotros, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque ya Cristo murió y resucitó entre los muertos y ascendió al cielo, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido ¿qué? Ya ha sido juzgado. Veamos lo que dice Romanos 6:13, por favor. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y leamos por favor Romanos 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo comprobó Daniel cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en esta situación? ¿Sabe cómo? Renovando el entendimiento con la palabra de Dios, confiando en el Señor, ¿verdad? Lo mismo lo podemos hacer nosotros. Ahora, ya hemos visto aquí la audiencia personal de Daniel. Ahora veamos la descripción exacta de Daniel del sueño de Nabucodonosor. Y eso es Daniel 2, del 31 al 35. Vamos a ver entonces esa descripción de ese sueño. Y él comienza a decirlo poco a poco. Daniel 2:31 dice: tú, oh rey,
veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era ¿qué? Terrible. Este sueño describió la dominación venidera de la humanidad por varios imperios mundiales, hasta el final del gobierno del hombre caído sobre la tierra. O le llamamos a nosotros los tiempos de los gentiles. Bien había dicho el Señor Jesucristo que Jerusalén sería hollada por los gentiles. ¿Hasta qué? Hasta que ellos aprendiesen a decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Él le iba a ocultar su rostro hasta que dijeran bendito el que viene en nombre del Señor. Daniel 2 del 32 al 33 nos dice la palabra de Dios, por favor. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces Daniel procedió a revelar los detalles de la estatua, como acabamos de escuchar. La estatua representaba tanto la diversidad como la unidad. Era una sola estatua hecha de 5 sustancias. Y todas las 5 sustancias estaban siendo consistentemente unidas en un solo cuerpo. ¿Y por qué era una estatua de una persona, de un hombre? Porque simboliza el gobierno humano sobre ¿quién? Sobre la tierra. Los diferentes gobiernos humanos sobre la tierra. La cabeza era hecha de oro. El pecho y los brazos eran hechos de plata. El abdomen y muslos eran hechos de bronce. Las piernas eran hechas de hierro. Y los pies eran hechos de hierro mezclado con barro. Los 4 metales de la estatua disminuían en valor de arriba hacia abajo. El peso de los metales superiores era mayor al peso de los metales inferiores. Los metales también pasaban de metales más blandos en la parte superior a metales más fuertes y más duraderos en la parte inferior. La cabeza era una pieza sólida de oro, era la parte menos dividida de la estatua. Todas las otras secciones estaban compuestas de lados izquierdo y derecho, o incluso 2 partes del cuerpo. Adicionalmente, los pies estaban hechos de 2 sustancias no mezclables, el hierro y el barro cocido. Los pies eran la parte más débil de la estatua porque estaban compuestos de 2 materiales incompatibles, y eso va a tener un significado bien importante más adelante cuando veamos. Daniel 2:34 nos dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. La estatua fue destruida con un golpe devastador en los pies. Entonces veo muy claramente cómo él describe la estatua de cabeza a pies, y luego muestra cómo es destruida por medio de una piedra cortada sin mano. Y vamos a ver que esa piedra cortada sin mano quiere decir que viene a ser sin intervención humana. Es el Señor Jesucristo quien tumba toda esa imagen, los gobiernos del hombre. La estatua, como veremos, representa los sucesivos imperios mundiales conocidos como los reinos de los hombres. Son todos los reinos de los hombres que iban a gobernar desde el cautiverio de Babilonia hasta la segunda venida de Cristo a la tierra. La piedra que destruyó la estatua representa al Mesías y su reino eterno. Jesús muchas veces es representado como la roca o una piedra, ¿verdad? Daniel 2:35, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Cristo se convertirá en un gobernante universal y perfecto de todos los tiempos. Después de su llegada, la humanidad caída nunca más volverá a gobernar a los seres humanos. Por fin habrá perfecta justicia, y el Señor gobernará con vara de hierro sobre el trono de David. Ahora veamos Daniel 2 del 36 al 45. Y después de haber visto a la audiencia personal de Daniel,
con el rey, y después de ver la descripción exacta de Daniel del sueño de Nabucodonosor, ahora pasamos entonces a la interpretación exacta de Daniel del sueño de Nabucodonosor. Daniel 2:36, por favor. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Daniel describió perfectamente el sueño que Nabucodonosor nunca había revelado previamente a nadie. Este hecho habría validado completamente a su interpretación posterior a Nabucodonosor. Daniel 2, del 37 al 38, dice: tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado, ¿qué? Reino, poder, fuerza y majestad. De los 4 imperios próximos que afectarán adversamente a Israel, el imperio babilónico tenía la unidad más grande dentro de sus fronteras. No permitía ninguna competencia de otras culturas y forzó a la gente a conformarse a su manera, quiere decir, a ser asimilados. Entonces vemos muy claramente la influencia de ¿quién? Del imperio babilónico sobre la nación de Israel. Y vemos que está resaltando que es Dios quien le ha dado ¿qué? Reino a ¿quién? A Nabucodonosor. Sabemos que Él es el que pone y quita reyes, dice la palabra de Dios también. Daniel declaró que Nabucodonosor estaba representado por la cabeza de oro. Él fue el más grande rey de Babilonia y muy posiblemente el personaje más autoritario, potentado que haya vivido. Jeremías 27, del 4 al 8. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Te veo muy claramente que no acepta ninguna, no competencia alguna, ¿verdad? Entonces aquí vemos la estatua de Nabucodonosor que él soñó, y aquí vemos cómo entonces Daniel nos la muestra en el capítulo 2. Y el capítulo 2 de Daniel va en paralelo al capítulo 7. Estos 4 reinos que van a gobernar sobre la tierra están tipificados en 4 bestias también. Entonces empezamos a ver el primer reino, es Babilonia, ¿verdad? Y el primer imperio está representado con la cabeza hecha de oro, y figuraba ¿a quién? A Nabucodonosor. Y es representado en Daniel 7:4 como un león con alas de águila, con alas de águila. Si usted ve hasta el día de hoy hallazgos arqueológicos en Irak, en donde era la antigua Babilonia, usted ve claramente que el león era ¿qué? Era el símbolo de fortaleza, ¿no? Del imperio babilónico. Y hay algunas esculturas en donde usted ve el león por todo lado. También los jardines colgantes y los vestigios de la grande ciudad con los zigurats y todo eso, ¿no? Con la invasión de los Estados Unidos a Irak, muchas de esas hallazgos arqueológicos han sido preservados, aunque algunos de ellos han sido dañados por el grupo ISIS, ¿no? Poniéndole explosivos. En Daniel 2, del 39 al 43, vemos que Daniel entonces describió los materiales que componían la imagen y cómo representaban los reinos terrenales venideros. En Daniel 2:39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces imagínense, él está escuchando el sueño, ¿verdad? Primero le da el sueño, le describe los materiales del sueño, le describe todo lo que soñó, y ahora le está dando la interpretación, y hasta cuando oía en la cabeza todo oía muy bien. Pero una vez llega el 2:39 de Daniel, entonces él le muestra lo que iba a suceder.
Dice que Daniel en ese momento no conocía las identidades de estos futuros imperios, pero enfatizó los cambios definitivos que ocurrirían con sus sucesivas llegadas. Y mostraba que el siguiente imperio iba a acabar con el imperio de Nabucodonosor. El valor decreciente de los metales y su creciente rigidez eran predicciones funestas sobre estos reinos venideros. Quizás demostraban entonces su fortaleza hacia abajo, ¿verdad? El valor declinante y el peso de los metales mostraba que la calidad de los reinos del gobierno humano en la tierra declinarían con el tiempo. El hecho de que los materiales aumentaran en solidez de arriba hacia abajo puede indicar que los reinos se volverían más autoritarios en su gobierno a medida que el tiempo progresa. Entonces, aquí vamos a ver el segundo imperio. Si el primer imperio fue el babilónico y se gobernó desde el 586 a.C. al 538 a.C., luego vemos el segundo imperio. Y ese imperio es el imperio persa, representado en el pecho y los brazos hechos de plata, representando ¿cuál? El imperio medo-persa, siendo los persas más fuertes que los medos. Y por eso era representado como un reino inferior al babilónico. En Daniel 9:39a nos dice que era un reino ¿qué? Inferior. Semejante a un oso alzado de un costado más que del otro. Lo vemos en Daniel 7:5. ¿Por qué un costado más alzado del otro? Porque el persa era más grande que su parte meda, ¿no? Luego vemos el tercer imperio. Está conformado por el abdomen y los muslos hechos de bronce y representaba a Grecia. Semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, y esta bestia tenía 4 cabezas. Y representaba cómo el imperio Alejandro Magno conquistó a los persas rápidamente y creció en gran manera. Y luego fue dividido en 4, ¿verdad? Representando sus 4 cabezas, sus 4 generales. Después lo vamos a ver eso en Daniel 7:6. Daniel 2:40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Entonces vemos aquí que la bestia del cuarto reino es una bestia grande y temible, como la describe Daniel capítulo 7, pero aquí en la estatua Daniel describió el cuarto reino y último reino como uno tan poderoso que pisotearía todas las cosas. Quiere decir, desmenuzará y quebrantará todo. Esto puede indicar que el cuarto imperio tendrá un poderío militar superior o el control ilimitado sobre la gente. Daniel 2:41 dice, y será un reino dividido. Daniel declaró que el cuarto reino sería o llegaría a ser dividido. Esto es probablemente el por qué es visto como teniendo 2 piernas y 2 pies. Y está representando ¿qué? Al imperio romano, como vamos a ver a continuación. Daniel 2:42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. El último reino incluía los pies de la estatua, los cuales eran una mezcla de barro y hierro. Esto indica que el último reino se convertiría en su etapa de pie en una amalgama de naciones. Parte de este reino será fuerte y parte será ¿qué? Será frágil. Y vamos a ver después en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 2, muestra que ese reino que va a ser reavivado en el futuro, en la futura tribulación, va a ser frágil. Pero tendrá mucha fuerza al mismo tiempo, ¿no? Daniel 2:43 dice, así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Aunque este imperio será fuerte, puede ser que las luchas internas debido al multiculturalismo lo debilitarán. ¿Sí? Vamos a ver posteriormente que va a ser un reino que será que básicamente al representar el barro mezclado con hierro, representa alianzas humanas, concesiones, tratado de ¿qué?
de paz. Y eso lo vamos a ver después, más adelante. Dado que el hierro y el barro no pueden fusionarse, el cuarto reino seguirá teniendo gran poder, hablando del hierro, pero carecerá de la unidad, hablando del barro, una materia prima indispensable para cualquier imperio. No tendrá la unidad cultural lograda por el primer imperio Babilonia. Es más, va a tener una combinación de todos los imperios anteriores, representado en 7 cabezas, en la última bestia que viene del mar, según Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 2. Aquí podemos ver entonces Daniel 2 comparado con Daniel 7. Vemos entonces que el cuarto imperio viene representado entonces ¿por quién? Por Roma. Y ese empezó en el año 63 antes de Cristo y se dividió en dos, representando las dos piernas. ¿En qué? En oeste y este. Y finalmente se debilitó en el año 476 después de Cristo. Las piernas hechas de hierro representan al antiguo imperio romano durante el tiempo de Jesús, en su primera fase, con sus pies hechos de hierro mezclados con barro, semejante a una bestia espantosa, terrible y fuerte, con unos dientes grandes de hierro, y tenía 10 cuernos en su segunda fase, o reavivado, de los cuales se levantará otro en medio de ellos, hablando del anticristo. Y eso lo vamos a ver más tarde en Daniel 7, del 24 al 25. Y vamos a ver que ese pequeño cuerno va a desarraigar otros 3 cuernos, hablando a otros 3 reyes, ¿verdad? Ahora, los 10 dedos de los pies quizás pueden interpretar la forma final de este imperio, del imperio del anticristo. Y como vemos que está combinado de ¿qué? De barro cocido con hierro, va a ser frágil, y en su forma final, o el revivimiento del imperio romano, será durante la tribulación. Y está Apocalipsis 13 del 1 al 2, en donde la bestia que sube del mar es un poco diferente a la Roma del año 63 hasta el 476, en el sentido de que tiene 7 cabezas. Y usted ve que esas 7 cabezas, algunas de ellas son similares a los 3 reinos anteriores de Daniel capítulo 7. Y va a tener 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y los 10 dedos representan entonces que como 10 regiones quizás, sobre las cuales gobernarán el único gobierno mundial del futuro, o quizás van a ser 10 naciones gobernando, ¿verdad? Ahora pasemos ahora, hermanos, a el siguiente paso, el siguiente tema que vamos a cubrir es Daniel 2 del 44 al 45, un reino que jamás será destruido. Gloria a Dios que la profecía a través de este sueño de este rey y la interpretación que le dio Daniel, la revelación del sueño y su interpretación, muestran claramente que el gobierno humano jamás se saldrá con las suyas, ¿verdad? Desde que el momento en que Adán y Eva, como representantes de Dios sobre la tierra, se dieron su autoridad, la gloria de Dios que compartía a Dios con ellos, ¿verdad? Su gloria y honra, gobernando sobre la tierra, siendo representantes de la tierra. Cuando ellos perdieron eso, al cederse a Satanás, al creer la mentira, sabemos muy bien que un día Jesucristo va a tomar control nuevamente sobre la tierra. Amén. Entonces vamos a leer el versículo 44-45. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Imagínense, es lo que está mostrándole al rey. Cuánta más esperanza se ha llenado que Daniel al ver que finalmente los reinos de este mundo van a pasar a ser los reinos de nuestro Cristo y Dios. Amén. Entonces vemos un reino que jamás será destruido. Daniel 2:44. Vemos que finalmente el reino de los cielos vendrá. Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones.
Vemos qué bonito eso. Vamos a ver que eso va a ocurrir durante el milenio. Mateo 6:10, por favor. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así cuando Jesús introdujo el reino a Israel en su primera venida y los discípulos le preguntan cómo orar y les dice a ellos, ¿no? Hágase su voluntad así en los cielos como en la tierra. Y así debían de orar ellos, ¿verdad? Y así oraron. Pero ¿qué pasó? Desafortunadamente Israel rechazó el reino y quedó pospuesto, pero no quiere decir que Dios no lo va a establecer. Y eso para Daniel era una gran fortaleza espiritual en su vida, saber que el Cristo va a gobernar para siempre sobre la tierra. Daniel 2:44a dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. La declaración y en los días de estos reyes se refiere a los gobernantes del reino de hierro que estarán gobernando en el momento en que Dios establezca su reino eterno. Quizás representando los 10 dedos o representando los 10 cuernos, ¿verdad? Y en los días de estos reyes percibimos que la forma final del último imperio del hierro mezclado con barro será una federación de reyes que estarán gobernando el único gobierno mundial, ¿cierto? La globalización. Esta última agrupación de reyes se describe en otros lugares como 10 cuernos. Los 10 dedos en la estatua son probablemente también representativos de este hecho, aunque el texto no es explícito en esta descripción. Leamos por favor Daniel 7:20 y luego el 24. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y la boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Daniel 7:24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Apocalipsis 3 y versículo 7. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17:7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y el 12 y 16, por favor. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Apocalipsis 17:16. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces veo muy claramente cómo el anticristo va a utilizar al falso sistema religioso de los últimos tiempos durante la tribulación y para promoverse a sí mismo. Y va a ser en donde, en Babilonia, donde era la antigua Babilonia, se va a llamar que la ramera, ¿no? La madre de las rameras. Hablando de la gran Babilonia, la gran ciudad, como dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 18, ¿verdad? Es la gran ciudad. Entonces vemos muy claramente que después él con estos 10 reyes la destruye. Sabemos que estos 10 reyes no han salido porque nunca han tenido 10 reyes el imperio romano del pasado. Son futuros. Daniel 2:44b dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, hablando del reino del Mesías. El reino de Cristo, el cual vendrá inmediatamente después del juicio abrupto de Dios, destruirá a todos los demás reinos. Una piedra fue cortada no con manos e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó, como dice el versículo 34. Entonces aquí vemos cómo va a ocurrir. Después de que el imperio romano se levante y entonces sabemos que el imperio romano se debilitó y luego posteriormente se va a avivar durante la tribulación y el Señor lo va a destruir. Daniel 2:34 nos dice, y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen
a sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. El hecho de que haya sido nuevamente fue cortada sin mano, simboliza claramente que no es de intervención humana, es Cristo mismo quien lo va a hacer. ¿Se acuerda cuando Él viene en un caballo, verdad? En un jinete, como jinete, en el caballo blanco, y nosotros la iglesia, vestidos de lino fino, representando las obras buenas de los creyentes, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Dice la palabra de Dios que nosotros venimos con sus ángeles a la tierra, y entonces Él con la espada de su boca va a destruir al anticristo y todos sus reinos, ¿verdad? Y también se hace entrar en el trono y va a dividir las cabritas del pueblo inconverso de las ovejas, el pueblo creyente, para que entre al milenio. Entonces veo muy claramente que eso va a ocurrir así, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahí destruido, y dice que sale un gran monte, como dice Daniel capítulo 2, 35, por favor. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Que llenó toda la tierra. Entonces vemos los montes muchas veces en el Antiguo Testamento simbolizan ¿qué? Reinos. ¿Y qué pasa? Aquí vemos el reino de Cristo gobernando sobre toda la tierra. Y los desmenuzó todos los reinos, que no quedó nada. Dice la palabra de Dios que el viento se los llevó. Daniel 2:45. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces Daniel terminó enfatizando la verdad y confiabilidad del sueño y su interpretación. Puede estar seguro de que Dios intervendrá sobrenaturalmente y destruirá a todo gobierno del hombre caído y establecerá su reino eterno, empezando con el milenio y después con un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora pasemos entonces Daniel 2 del 46 al 49 y vamos a ver cómo Daniel es promovido en Babilonia debido a esto. ¿A qué? A que él pudo decir cuál era el sueño que había soñado y su interpretación al rey. Daniel 2:46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Entonces vemos claramente cómo se humilló ante quién. Ante Daniel, el rey. Porque le reveló la condición de su corazón, como ya he dicho, ¿verdad? Y muestra muy claramente que Daniel caminaba con el Señor, y no solamente caminaba con Él, sino que también demostró que Dios es poderoso para interpretar el sueño. No solamente eso, sino que él también ha sido puesto por manos de Dios para ser rey sobre Babilonia. Nabucodonosor quedó atónito ante la interpretación de una manera totalmente no característica de cualquier rey. Nabucodonosor se postró y rindió homenaje a Daniel. Sus roles se invirtieron y el rey hizo con Daniel lo que todos usualmente hacían con el rey. Nabucodonosor recompensó a Daniel tal como lo prometió hacer con la persona que interpretara su sueño. Daniel 2:6. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Y así fue que fue recompensado. Daniel 2:47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudisteis revelar este misterio. Qué bueno que dijeran de nosotros lo mismo, ¿verdad? Cuando caminemos con el Señor, que el mundo inconverso diga realmente que el Dios que tú tienes es el Dios verdadero. ¿Sí? Traiga convicción a las personas. Así fue con Daniel, ¿verdad? Cuando caminaba con el Señor. Entonces, aunque Nabucodonosor alababa al Dios de Daniel, es interesante notar que él no reconocía al Dios de Daniel como el único Dios creador. Sin embargo, él estaba creciendo en su conocimiento de la verdad, porque sí reconocía la soberanía de Dios. Acordémonos que ellos tenían múltiples dioses, ¿verdad? Pero estaba viendo que el Dios de Daniel era superior, ¿no? Daniel 2:48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia.
La mano de Dios estaba moviendo de una manera providencial a través de Daniel y sus amigos para hacer ¿qué? Para ser bendecidos de tal manera de que ellos pudieran servir como de alivio y esperanza a su pueblo Israel. En realidad fue Dios quien llevó al rey a promover a Daniel a la posición de gobernador de Babilonia. Veamos Génesis 41 del 39 al 44. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Imagínense, lo mismo pasó con José, ¿verdad? En la época patriarcal. Y vemos muy bien que fue bendición para el pueblo de Israel. ¿Cómo? Interpretando el sueño, ¿verdad?, que tuvo el rey de Egipto en ese tiempo, las vacas flacas y las vacas gordas y todo esto, ¿no? Entonces, vemos muy claramente que el Señor lo prosperó a él. Y primera de Samuel 2:8. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Daniel también se convirtió en el jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ahora él estaba sobre ellos. Después vamos a ver que le va a causar un poco de problema, ¿no? Esto fue significativo en que Daniel fue capaz de establecer una nueva secta de hombres sabios en Babilonia que llegaron a ser llamados los magos. En Mateo 2, del 1 al 2, leemos acerca de los magos que vinieron desde el este a Jerusalén para celebrar el nacimiento del rey de los judíos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces vemos muy claramente que ellos vinieron del oriente. Quizás fueron personas que supieron acerca de las profecías de Daniel. Daniel 2:49a dice: y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. En su presencia, poder y gracia, Dios puso a estos 4 hombres en posiciones influyentes del gobierno. Lo bueno es que ellos no iban a comprometer. Por más de que estuvieran ocupados en sus cosas de gobierno, ellos no iban a comprometer sus principios ni su tiempo con Dios. Estos hombres podían abogar por sus compatriotas que pronto serían deportados de Jerusalén a Babilonia en 2 oleadas separadas. Una en el 597 a.C. y la otra en el 586 a.C. Acordémonos que los pobres quedaron allá, ¿no? Entonces ellos iban a ser de gran bendición para ellos, ¿no? Dios preparó el camino para su pueblo Israel, a pesar de que por un severo juicio fueron deportados por su infidelidad espiritual al adorar los ídolos. Daniel 2:49b. Y Daniel estaba en la corte del rey. En la corte del rey, imagínense. El hecho de que Daniel estaba específicamente gobernando en la corte del rey y era gobernador de toda la provincia, como lo dice el versículo 48, lo puso en una posición más alta que Sadrach, Mesach y Abednego. Esto podría explicar por qué Daniel estuvo ausente en el acontecimiento donde sus 3 amigos fueron arrojados al horno ardiente. Y vamos a ver ese episodio más adelante, ¿verdad? Cómo ocurre eso de acuerdo a las Escrituras. Y hasta aquí llega mi parte. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. ¿Qué estuvimos viendo, hermanos? Estuvimos viendo la fidelidad de Daniel. Vimos que la audiencia personal de Daniel ante el rey, vimos que él no comprometió para nada. Él sabía muy bien en quién había creído.
Él le daba gloria a Dios porque Dios le ha dado ya por seguridad el sueño y su interpretación. Él venía con toda la seguridad que Dios le había dado. Número 2, vimos la descripción exacta de Daniel del sueño de Nabucodonosor. Y vimos los gobiernos desde la cabeza hasta los pies, simbolizando los 4 gobiernos que gobernarían sobre la tierra, desde los tiempos de Daniel hasta que se acabe el ¿qué? Se acaba el tiempo de los gentiles, hasta que venga Jesús por segunda vez. Y cómo una piedra cortada sin mano derribó la estatua de todos los gobiernos de la tierra y como un gran monte creció, y mostrando cómo el reino de Cristo estará sobre toda la tierra durante 1000 años y finalmente durante una tierra nueva y un cielo nuevo. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y vea, hermanos, que cuando el Señor siempre recompensa nuestra fidelidad. O sea, hermano, que no importa la prueba que usted esté pasando, acuérdese que la prueba de hoy es tu testimonio de mañana. Y espero que usted camine bien con el Señor y nosotros caminemos bien con el Señor para que nuestros hijos no solamente vean nuestro hablar, sino también nuestra conducta, ¿verdad? Y puedan ver a Dios obrando a través de nosotros. Y también, ¿por qué no?, el mundo inconverso. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo de Daniel. Gracias por mostrarnos con la palabra de Dios de que tú eres fiel. Gracias porque Daniel no se desmotivó, Señor, debido a las circunstancias que estaba pasando. Todas las circunstancias se las puso a ti, Señor. Él descargaba toda su ansiedad sobre ti, Señor, porque él sabía que tú tenías cuidado de él y de su gente, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos enseñes a través de la vida de Daniel, Señor, y podamos entender algunos principios básicos importantes para nuestro caminar diario con Dios. Nosotros estamos dentro de esa profecía bíblica, Señor, y sabemos muy bien que esta profecía nos muestra a nosotros cómo va a ser en los últimos tiempos, Señor. No va a ser tiempos fáciles, Señor. Gloria a Dios, nosotros vamos a ser raptados antes de la tribulación, pero eso no quiere decir que no seamos perseguidos, Señor, como la iglesia en Esmirna. Ayúdanos a perseverar en tu palabra y a seguir caminando por la fe en Cristo. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.